Pro Training, episodio número 5. Hoy vamos a hablar de la nutrición y lo importante que es para nuestra vida. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro Training. Los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy episodio número 5, 16 de noviembre. Y vamos a hablar de un tema súper importante. Pero antes de comenzar este episodio, permítanme recordarles que pueden descargarse la app de ProAm, donde podrán acceder a todo el contenido específico, planes de entrenamientos, webinars, vídeos, ejercicio de técnica, todo lo que necesitan para entrenar de una manera profesional al alcance de la mano. Descárguense la app de ProAm y ahí encontrarán toda la información. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Marc Gómez. Bienvenido, Marc, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y vamos a saludar también a Bea, nuestra coach. Hola, buenas. Otro día más aquí hablando de temas súper interesantes, ya lo sabéis. Y con un invitado como Marc, que nos ayudará mucho. Buenísimo, pues Marc es nuestro nutricionista, es el nutricionista de Pro Training que nos ayuda a mejorar cada día la alimentación de todos nuestros atletas. Y bueno, Marc, vamos a hablar hoy de el tema de la alimentación y de qué manera nos puede ayudar. Yo sé que hay muchísima gente por ahí que jamás en su vida fue nutricionista. Mucha gente se imagina que solo hay que ir a un nutricionista para bajar de peso. Hay mucha gente que cree, lamentablemente, que por hacer ejercicio va a perder peso y nosotros le decimos, si tú quieres perder peso, cuida la alimentación, no entrenes. Si quieres entrenar es para que te sientas mejor. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, y cómo es una consulta al nutricionista. Cuando alguien te va a ver, ¿qué pasos previos pasa? Y coméntanos para que ellos puedan imaginarse de qué se trata esto de ir al nutricionista. Bueno, primero tiene tres partes principales desde mi punto de vista, la consulta de nutrición o cómo yo la enfoco. Primero de todo es la historia clínica, hurgar un poco en la historia clínico, tanto con la entrevista como analíticas si están disponibles, de cómo es el estado de esa persona, sí, y ver si hay alguna cosa de relevancia en la que la alimentación tenga impacto y pueda ayudar a corregir o a enderezar ese estado, ya sea con alimentos o con suplementación. Sí. Luego hay una parte de los hábitos nutricionales que va desde aversiones, lo que te gusta, lo que no te gusta, dónde haces las comidas. Al final el objetivo del nutricionista es hacer un plan que sea muy personal y que se adapte mucho, que la persona que va al nutricionista no se dé cuenta que está haciendo ningún plan muy duro de seguir. Sí. Entonces, para ellos es importante estudiar cuáles son las rutinas de esa persona, también la actividad física, cómo es la ingesta. Pues en una entrevista puedes saber a nivel calórico cuándo está comiendo la persona y también la repartición de hidratos, de proteína, de grasas, ver un poco si hay alguna carencia de vitaminas y minerales. Y luego la tercera parte es el análisis de composición corporal, cómo está a nivel de grasa, a nivel de tejido muscular, cómo es su estructura ósea, y a partir de aquí puedes hacer un buen dibujo del estado inicial de la persona. Este sería el punto de partida. Muy bien. Ok. Y una cosa que veo que se repite de manera recurrente en nuestros atletas, muchos cuando le decimos al principio de que se acerquen a tu consulta para ver cómo están de composición corporal y chequear cuáles son sus hábitos de alimentación, muchos tienen miedo de pasar hambre y creen de que ir a un nutricionista significa que te va a quitar toda la comida y te va a hacer comer lechuga o tomate. Cuéntanos, vamos a demitificar ese concepto erróneo. A ver, sé un poco de dónde sale este concepto, porque durante la historia ha habido o siguen habiendo muchas profesionales o no profesionales dentro de, sí, o especializados o titulados, que al final acaban intentando hacer dietas que llevan un nombre específico. Sí, está muy de moda, dieta detox, dieta de la, sí, piña, ahora que se acerca la Navidad te empiezan... Todo tipo de dietas. Entonces esto realmente hace bastante daño, porque ya va con unas ideas preconcebidas a la consulta,
que parte del trabajo también del nutricionista es sacar el miedo a comer. Muchas veces pasa en las dos maneras. Al final, después de estos pasos que comentaba antes de la primera visita, de ahí salen unos objetivos. Sí que es verdad que algunos objetivos van enfocados a, por ejemplo, la pérdida de masa grasa, pero hay otros objetivos que van enfocados al aumento de masa muscular, que eso requiere comer más. Entonces sí que es verdad que hay un poco de miedo a comer de más. Y también pasa que, al contrario, en dietas o en estrategias para pérdida de peso, normalmente la persona que viene está acostumbrada a comer alimentos que sacian poco, pero aportan muchas calorías. Entonces, cuando tú reviertes y das alimentos que sacian mucho, pero aportan pocas calorías, da la sensación que estás comiendo mucho. Entonces, yo creo que va un poco por ahí la cosa. Una cosa que me pasó a mí, y para contar como testimonio, para que algunas igual personas se sientan reflejadas, yo me acuerdo un año preparando el maratón de Barcelona. Me faltaban 4 semanas para el maratón, estaba entrenando muy bien, pero no estaba en mi peso ideal, pesaba 72 kilos. Y yo creía que me alimentaba súper bien, entrenaba muchísimo, más de 70 kilómetros a la semana, pero no terminaba de hacer ese ajuste a nivel de composición corporal. Entonces ahí fui al nutricionista, me hizo todas las pautas, y lo que más me llamó la atención es la cantidad de alimentos que me dio, cómo me revirtió. Me daba muchísima comida que incluso no la podía terminar, me daba muchísima comida a la mañana, pero más que comida, mucha calidad de nutrientes, y fue increíble porque a las 2 semanas de 72 pasé a 70 kilos, y luego hice el maratón perfecto con unas sensaciones increíbles. Pero era curioso, y que luego, hablando con otros atletas, también me decían lo mismo, que cuando van al nutricionista y les cambia la alimentación y les llena de nutrientes, que comen muchísimo, ¿no? Y que ese miedo a no voy a pasar hambre, no, te estás alimentando muchísimo mejor. Y aparte creo que es difícil saber cuáles son los alimentos que nos hacen bien, porque no tenemos una cultura de aprendizaje de cuál es la correcta alimentación. Claro, a 4 semanas del maratón, por ejemplo, iba justísimo. Es muy justo Sí. Para hacer cambios en composición corporal, pero sí, yo siempre digo, nunca es tarde, pero como antes se hagan, mejor. Entonces, claro, al final, a 4 semanas del maratón, aunque es una dieta o una estrategia dando menos calorías de las que tú requieres en esa fase del entreno, Sí. que tienes bastante carga y un volumen alto, aún así es bastante comida la que necesitas. Sí, me daba para comer increíble. La cantidad de hidratos de carbono de calidad era inmensa, pero es que increíble cómo asimiló mi cuerpo. Entonces sí que pasa eso, que al final, aunque des menos comida de la que necesitas, sigue siendo mucha comida en maratonianos, por ejemplo. Y muchas veces cuesta darla, o cuesta que la persona la asimile, ya no solamente porque crea que es mucho, sino porque realmente cuesta. Entonces es una buena idea a veces dar alimentos que son más fáciles de comer. Te pongo un ejemplo como el puré de patata. Una cosa sería comerse las patatas y masticarlas, y la otra es cuando lo haces en puré, pasa un poco más, etcétera. Ah, qué buen truco. Eso, siempre que me puedas dar ahí claves prácticas para que nuestros oyentes puedan ir implementando, son pero bueno, bien recibidos. se puede variar la composición corporal en fases de entreno de volumen altas, se puede, pero idealmente hacerlo a principio de temporada para asimilar todas las cargas ya con tu peso. Y vamos a traer otro tema a colación, que el otro día lo hablábamos con Bea, que mucha gente, cuando se pone un reto deportivo y quiere empezar de cero, lo primero que hace es ponerse a correr como loco, y deja de comer. Se pone a comer solo lechugas o ensaladas, toda la plancha, y luego no tiene energía para realizar los entrenos. Y al cabo de 3 semanas tiene agujetas, no tiene energía y lo deja. ¿Qué nos puedes recomendar para aquellas personas que empieza de cero, se pone un reto y quiere hacer actividad física a nivel de alimentación? Yo siempre asimilo, o hay que tener en cuenta que la alimentación, por mucho que nos pese a los nutricionistas, va detrás del entreno. Primero hay que ver cómo se ejercita esa persona y adaptar la alimentación a ello. Eso significa que cuando tú te planteas un reto, que ya empieza el trabajo, el entrenamiento dirigido a ese reto, aunque sea solamente acondicionamiento, fases de técnica, o ponerte fuerza, en forma, que eso ya de por sí es un reto. O sea, si no haces nada de actividad física y dices, pues me quiero poner en forma para luego valorar y ser más ambicioso y ponerme
otro reto deportivo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que en el momento que tú te planteas ese reto, ahí debería empezar también la estrategia nutricional, aunque quizás al inicio solo sea poner 4 cosas en orden, dar, ni que sea sin seguir un plan específico, pero solo dar guías o dar consejos que poco a poco te lleven digamos, a lo ideal. Pero si tú empiezas de cero, no puedes intentar hacer todo a la vez. Entonces es poco a poco moverse, poco a poco mejorar los hábitos alimenticios y sí que más temprano que tarde pues coger como tal un plan. Pero yo creo que tiene que ir a la par. Si el plan es de 5 meses, pues a los 5 meses, con más o menos frecuencia a lo largo de ese plan, ¿eh? Y yo tengo una pregunta que la verdad que me hace curiosidad, saber cuáles son las deficiencias o los malos hábitos que tú sueles detectar en las personas cuando vienen a consulta por primera vez. De deportistas. Sí, normalmente de deportistas. Carencias nutricionales, malos hábitos. Bueno, yo te hablo de mi experiencia, Sí, ¿vale? sí. Pero creo que es generalizado, ¿eh? Al final lo que te encuentras. Primero, una diferencia entre chicos y chicas, bastante evidente. Típica deficiencia de chica, y yo te hablo de alguien que hace algo de ejercicio, Vale. y quizás no está en su momento que ha hecho más, pero que ha hecho ejercicio y que es más o menos activo. Chicas, bastante miedo a comer carbohidratos, por ejemplo. Sí, a eso te iba a preguntar, ¿le tienen horror al carbohidrato? Sí. ¿Piensa que es el malo de la película? Sí, el malo de la película, y no, es el bueno en realidad de la película. Y luego, en generalizado, que estudias a nivel muy global, una deficiencia energética, que significa que tu cuerpo para las funciones básicas requiere una energía. Para la actividad física, que no el ejercicio, sino para ir a tirar la basura, para ir a hacer la compra, necesita otra energía. Y para el ejercicio necesita otra. Entonces, si al final del día no se van cubriendo toda esta energía que requiere, el cuerpo elige. Como el ejercicio es una situación de emergencia en la que va a responder de la manera que sea, parte de esta energía va dedicada a eso. Entonces empieza el volumen de entrenamiento, pero la alimentación o la nutrición no va acorde. Entonces, ¿qué pasa? Típico, más índice de lesiones, amenorrea, falta de la regla, lesiones óseas. Entonces empiezas, y eso pasa en gente que empieza y gente que lleva años también, ¿eh? Pero básicamente es por el miedo a comer. Supongo viene dado también por los problemas que heredados de la autoimagen, Claro. y en los chicos también pasa, pero pasa un poco menos. Entonces en los chicos en general es un poco más variado, pero si tuviera que decir algo, sobre todo es en este sector en el que hay unas deficiencias más grandes que en otras. Luego hay... Y una pregunta, ¿cómo valoras la ingesta de proteína? ¿Las chicas y chicos suelen comer la proteína diaria? Sí, mira, que es buena pregunta porque en ambos es deficiente. Wow, En esto ambos. lo que dice es increíble, Generalmente, ¿eh? Escuchen esto, es deficiente el nivel de proteína que estamos comiendo, porque muchas veces todos asocian la proteína solo a comer un entrecot, ¿no? Pero ¿dónde tenemos más proteína? ¿Dónde podemos comer más proteína y incorporarla a nuestra dieta? bueno, primero decir que depende del momento de la temporada, tienes unos requisitos u otros, y Sí. depende de cómo estés en esa primera evaluación que hemos empezado comentando. Se va a hacer una estrategia en la que haya más importancia de una proteína o más importancia de los hidratos, o así, hablando de manera muy general. Entonces, un deportista de resistencia, digamos, que necesita más, un poquito más que un sedentario, pero necesita menos que una persona que haga trabajo de fuerza. Pero al final, un deportista de resistencia al inicio de temporada también hace más fuerza, entonces van variando. ¿Qué pasa con la proteína? Que si solo la ponemos a la hora de comer, o solo la ponemos a la hora de cenar, o incluso solo comer y cenar, no acostumbrarse es suficiente. Entonces, ¿de dónde la podemos sacar? De los alimentos. ¿De qué alimentos? Manera muy fácil y muy simple de añadir proteína a la dieta, aparte de unas legumbres, la carne, pescado, huevos, Sí. soja o derivados como el tofu, lácteos o lácteos desnatados. Hay lácteos que son más fáciles de encontrar con una porción proteica más alta.
La manera más fácil sí. es con un concentrado de proteína. Que al final se le ha llamado suplemento toda la vida, que hasta el momento le ha hecho un favor que se llamara suplemento, pero yo creo que a día de hoy no le hace mucho favor. Si tú lo miras desde el punto de vista nutricional, es un alimento, porque el queso es un concentrado de grasa y proteína. Por ejemplo, pues la proteína simplemente es la parte más limpia de una de las proteínas de la leche. Y es una muy buena manera de añadir proteína al final del día. Vamos, en el desayuno, si es dulce, pues con los cereales con la leche le mezclas proteína. O a media qué bueno, tarde. esto nunca lo he probado. Entonces sería, cuando como los cereales les pongo como un poco de polvo de Si proteína. lo haces en un medio acuoso, digamos, le como unas pongo gachas, leche ¿no? de soja, por ejemplo, Entonces, cereales. antes de servirlo, le añades Hostia, un poco qué de bueno, proteína. ahora me voy a poner un poquito. A la tarta de queso también se le Ah, puede poner, bueno, ¿no? y luego si es alguien que es más que le gusta la repostería o que tiene más tiempo para hacer recetas, hay un montón de recetas con proteína para hacer. Al final piensa que la proteína y mucho trabajo de la consulta es explicar este tipo de cosas, perderle el miedo a usar ciertos alimentos como los carbohidratos o como un concentrado de proteína o así. ¿Y qué cosas deberíamos evitar? ¿Qué cosas no nos aportan nada de valor y generalmente la gente lo toma con mucha frecuencia y cree que está bien? Por ejemplo, voy diciendo cosas de tomar gaseosas, refrescos azucarados, eso lo eliminamos. Bueno, sí. El alcohol, si se puede, Bueno, sí. moderarlo. Bueno, a ver, vamos a ver, ir dando... el alcohol, ya que lo mencionas, al final desde una recomendación clínica y bien dada que tendría que dar cualquier profesional es evitarlo, al cero. Una copa al día, todo esto que se ha ido diciendo, bueno, le interesa a algunos, pero a los que les interesa la salud no. Vale. ¿Qué pasa? Que luego hay que dar recomendaciones reales, que sean que sean aplicables a la realidad. Si alguien tiene un hábito de beber, pues al menos permitirle que pueda beber o que disfrute, pero aislarlo, por ejemplo, pues coger un día a la semana, si vas a juntarte con alguien o vas a celebrar o algo, pues usarla lo más lejos del ejercicio posible, pero no eliminarla, porque si tú en una consulta, que es lo que se piensa la gente cuando vas, me va a quitar esto, me va a quitar y encima bebo y me gusta, disfruto, pues hay que ser flexible para que todo esto pase, para que la gente se esté cómoda con su alimentación, que no tenga miedo. Entonces, quitarlo de raíz no es una buena opción si alguien tiene el hábito, pero poco a poco, y al final es fácil, al final la gente acaba haciendo la transición y dice, ostras, qué bien que me he quitado de 2-3 días a la semana que bebía. Claro, no, está bueno eso que dices de que la gente que entienda que cuando va a un nutricionista no es que te va a quitar todo lo que te gusta, sino que te va a entender, va a ver lo que te gusta y te lo va a adecuar de una manera tal de que si te lo tiene que quitar por lo que sea de una manera progresiva o que busque alguna sustitución. Y Mar, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que suele diferenciar la dieta de una persona normal o sedentaria a la dieta de un deportista? ¿Hay diferencias? ¿Tienen que tener algunas consideraciones en cuenta los deportistas? ¿Tomar más de alguna cosa, menos de otra? Desde la base o desde el primer día que alguien viniera a la consulta no debería ser muy diferente. Al final hay una parte principal que es cuidar la salud de esa persona, sea deportista, de todo, sí, porque el deportista si no está sano, si tiene alguna intolerancia, si tiene alguna deficiencia, difícilmente podrás hacerle un plan para que aumente su rendimiento, porque si de base no. Claro. Entonces, esto aplica para los dos sectores, ¿no? Para un sedentario y para un... El sedentario tiene un poco más difícil, por ejemplo, porque al final pues su gasto al final del día tiene menos gasto calórico, claro. Me refiero a tiene difícil porque comemos varias veces al día, hay que mirar un poco más las cantidades y lo tiene más difícil porque al final un sedentario, si sigue siendo un sedentario, en algún momento va a ser un enfermo. Entonces, casi tendrá que problemas metabólicos. En la consulta me interesa más que un sedentario se ponga a hacer ejercicio, casi. Que si tuviera que elegir, que se pusiera a hacer un plan de alimentación, pero obviamente necesita un plan de alimentación. Pero bueno, los deportistas tienen más requisitos al final del día en cuanto a cantidades de ciertos nutrientes, de hidratos de carbono, de proteína, como decíamos antes, pero al final
digamos que la base debería ser muy similar. Vale. Última pregunta, Marc. Ahora que nosotros nos encontramos en la época de invierno, estamos en noviembre, pregunto, ¿la ingesta calórica aumenta porque hace más frío, tomar más caldo, más sopa, o no tiene mucho que ver la alimentación a nivel estacional? ¿Qué nos recomendarías? No, sí tiene que ver. Primero porque los alimentos disponibles que tenemos de temporada son diferentes, entonces... Y eso ya es una recomendación en sí, consumir producto de temporada, ¿no? Sí, muy bien. No solamente por una cuestión de sabor, porque si es un producto que lo acaban de recoger relativamente hace poco, pues va a estar más rico que uno que está en un invernadero, sí. o que hace mucho que lo han recogido. Es simplemente por gusto, y luego también por economía y por sostenibilidad. Vale. Es todo de una recomendación ya casi fuera del deporte. Luego, el gasto sí que aumenta más en climas más extremos, tanto en frío como en calor, pero la verdad es que a día de hoy tampoco llevamos un ritmo de vida en el que estemos en la intemperie trabajando. Sí, es verdad. Siempre estamos calentitos, es verdad. Entonces, que una sesión se haga en frío, no hay un impacto, o sea, una sesión de entreno, que simplemente pues en verano sí que hay que prestar más a la hidratación que en invierno. Pero bueno, apetecen cosas más calientes, por ejemplo, por un simple hecho de... Claro, ahora igual una ensalada no apetece, pero un caldito Exacto, caliente entonces sí que los planes se deberían, o yo los hago de manera en usar alimentos de temporada y que apetezcan. Pues hay, como dices, ensaladas más para el verano o cosas más frescas, y luego en invierno más caldos, cosas más calentitas. Entonces... sí, está bien, porque al final apetecen más y haces al final lo que tú buscas como nutricionista es que esa persona haga el plan lo máximo posible. Claro. Entonces buscas cosas agradables. Y a la persona a veces en la primera visita ya preguntas. Hay gente pues que por comodidad no le va bien hacer una sopa porque se lleva el tupper o porque vale. entonces tienes que buscar maneras pues de que lo pueda hacer. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Mar, por todos tus conocimientos. Ya te iremos citando en más episodios. La idea es que Mar nos aporte muchísimo valor y ya iremos hablando de un montón de contenido de alimentación y actividad física, así que en breve tendremos más. Cualquier duda relacionada con la nutrición, por favor no duden en consultarnos en info@proandtraining.com. Se ponen en contacto con nosotros, tendrán la opción de que Mar les pueda llevar todo el tema de la alimentación. También les podría llevar online, Marc. Sí, hacemos perfecto. Online a los deportistas que no están en Barcelona. Buenísimo. Para aquellas personas que quieran consultar todo el tema de alimentación, nos pueden consultar y Marc con gusto podrá trabajar con todos vosotros. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Con eso nos vamos contentos. Les agradeceríamos muchísimo una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox, y por favor no se olviden dejarnos comentarios qué tipo de contenido o tema les gustaría escuchar en los próximos episodios. Recuerden seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Y por último, descárguense la app de ProAm. Ahí van a encontrar más información para entrenar de una manera más profesional. Bea, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí, aprender cosas nuevas, y ya sabéis que nos vemos nos escuchamos en próximos episodios. Mar, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias y un placer colaborar.